Bueno, ahora vamos a ver lo que es el calor latente, que es eh, el calor que nosotros habíamos dicho que era cuando entregábamos esa energía, o sea, cuando le entregábamos calor a un cuerpo y no cambiaba la temperatura. Eso ocurre siempre que hay un cambio de estado. Por ejemplo, si yo caliento un cubito que está a 0 grados, lo caliento, lo caliento, lo caliento y yo veo que se empieza a derretir, claro, pero no cambia la temperatura del cubito. O tengo agua que se está evaporando. ¿A qué temperatura está el agua que se está evaporando? A 100 grados centígrados. Le pongo el termómetro 100 grados centígrados. Le sigo entregando calor 100 grados centígrados. No se mueve la temperatura de 100 grados centígrados hasta que se evapora todo. ¿Sí? Ahí desaparece el agua, pero llegó a 100 y ahí se clavó. No, no aumentó más. Nunca van a tener agua a 110 grados centígrados. ¿Sí? Y a la presión normal. Entonces, evidentemente hay un tema con el calor ahí. O sea, yo veo que estoy entregando calor, lo pueden hacer ustedes mismos o ver cuando empieza cuando calientan la pava, a veces se olvidan que está la pava en el fuego y empieza a salir vapor. Bueno, esa agua está a 100 grados y no aumenta de 100. Entonces, ¿cómo puede ser? Tenemos que calcular ese calor que le entregamos y que no cambió la temperatura. Entonces, la fórmula que usamos antes no la podemos usar más, porque ese calor claramente no depende de la temperatura. ¿Sí? Entonces, eh, ahora vamos a mostrar un esquemita. En el siguiente esquema se muestran con una flecha roja los cambios de estado en donde debemos entregar calor a la sustancia para que cambie de fase, y con flecha azul los cambios de estado en donde debemos quitar calor. Claro, cuando una sustancia se enfría, ¿qué pasó? El calor se transfirió a otro lado, o sea, le estoy sacando. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Le estoy sacando calor. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando ponemos agua en el freezer o en el congelador? Bueno, lo que hace el congelador es sacarle calor. El frío no existe como un concepto físico. Lo que existe es el calor. El calor se entrega y puede aumentar de calor la sustancia o no. Y el calor también se puede quitar. El calor se quita, la sustancia le baja la temperatura. O cambia de estado también, porque el agua que está en la heladera, primero, cuando yo le voy sacando calor, primero le bajo la temperatura. Pero cuando llega a 0 grados ya no le puedo sacar más temperatura. Se empieza a congelar el agua. Se empieza a congelar y yo le sigo sacando calor hasta que el agua quedó completamente congelada. ¿Sí? El proceso inverso, que es entregarle calor, produce los mismos cambios, pero al revés. Es decir, si yo agarro hielo y lo caliento, se va a empezar a fundir y voy a obtener agua a una determinada temperatura. ¿Sí? Entonces el calor se puede entregar y también se puede quitar. Y entonces, en estos cambios de fase que vemos acá, por ejemplo, cambiar de líquido a sólido, me produce, por ejemplo, si yo quiero cambiar de líquido a sólido el agua, tengo que sacarle calor. Entonces, por eso la flecheta está en azul. Ahora, si yo quiero agarrar el cubito y quiero pasarlo a estado líquido, le tengo que entregar calor. La flechita está en rojo. ¿Sí? Si quiero pasar de líquido a gas, por ejemplo, el agua cuando la pongo en la pava para que se evapore, le tengo que calentar, le tengo que entregar calor. Ahora, el gas, el vapor, si lo quiero volver a pasar a estado líquido, le tengo que quitar calor. La flechita es azul. ¿Se entiende? Este esquema me da una idea de si tengo que entregar o quitar agua para un determinado cambio de estado. Perdón, entregar o quitar calor. Bueno, finalmente esta es la fórmula del calor latente y este calor, esta fórmula la vamos a usar cuando sepamos que hay un cambio de estado. Si no hay cambio de estado, no la podemos usar. ¿Sí? Entonces, esta es para cuando hay cambio de estado. Q, el Q chiquitito que está acá, es la cantidad de calor. M sigue siendo la masa como antes y L mayúscula es lo que llamamos calor
latente. ¿Sí? Depende también, como antes, como el calor específico, este calor latente depende de la sustancia. Y puede ser, básicamente hay dos tipos. Uno que es el calor latente, que cuando yo fundo algo, cuando lo paso de sólido a líquido, o cuando lo paso de líquido a gas. Y ese se llama calor latente de vaporización y se simboliza con una L y una B corta chiquitita. El calor latente de fusión, que es cuando paso de sólido a líquido, lo simbolizamos con una L y una F chiquita. ¿Sí? Bueno, lo mismo que antes, hay tablas con los distintos calores. El agua, por ejemplo, tiene de calor latente de fusión 80 calorías por gramo. Acá están las unidades, caloría por gramo. El calor latente de vaporización del agua es 540 calorías por gramo. Y si quiero convertir hielo, por ejemplo, de 0 grados, obviamente el hielo está a 0 grados, ¿no? Cuando lo quiero pasar a agua, supongamos que está a 0 y no está a otra temperatura más baja, ¿sí? Si está a 0 grados centígrados en agua líquida a 0 grados centígrados, a la misma temperatura, ojo que acá no cambia la temperatura. Fíjense que si no, no puedo usar esta fórmula. Voy a usar, o sea, ¿por qué voy a usar calor latente de fusión? Porque voy a pasar de sólido a líquido, ¿sí? Si quisiera pasar el agua líquida a vapor, voy a usar calor latente de vaporización. Eso lo tengo que tener bien claro para saber cuál de los dos calores tengo que utilizar, ¿sí? Bueno, acá hay una tablita, como le había dicho, con los dos calores, depende de la sustancia. Por ejemplo, el agua, dijimos, de fusión 80, de vaporización 540. ¿Sí? El alcohol, latente de fusión 25, 240 para vaporizar. Lo que tengo que tener presente es las temperaturas de fusión y de vaporización de las distintas sustancias, porque si no, no sé. ¿Se entiende? O sea, si yo no sé si el agua está a 0, cuando la quiero fundir, cuando tengo hielo, no puedo usar la fórmula de calor. Yo necesito saber que estamos en temperatura de fusión o temperatura de vaporización. Obviamente el ejercicio me va a decir si está a qué temperatura está. Pero yo tengo que venir acá a la tabla y fijarme, a ver, ¿está a la temperatura de fusión o está a la temperatura de vaporización? Eso lo tienen que tener bien claro. Por lo general, la temperatura de fusión se llama punto de fusión de la sustancia y la temperatura de vaporización se llama punto de ebullición de la sustancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el agua es, dijimos, 0 y 100. Es muy conocido los puntos de fusión y de ebullición del agua. El alcohol se funde, o sea, para congelar el alcohol lo tengo que llevar a menos 114 grados, si no, no se solidifica. ¿Sí? Es importante eso, ¿no? Saber, digamos, cuáles son los puntos de cada sustancia. Fíjense el hierro. Para derretir el hierro lo tengo que llevar a 1808 grados. ¿Sí? Por eso a temperatura ambiente está sólido. Y si se calienta mucho también está sólido. La cera que usan las mujeres para depilarse se funde a los 47 grados. Por eso la ponen en la hornalla y en un ratito se calienta un poquito y ya se empieza a derretir. A los 47 ya se derrite. ¿Sí? Un día normal, qué sé yo, 30 grados, 20 grados, está sólida. ¿Sí? Y a los 300 grados se empieza a evaporar, se transforma en gas. ¿Sí? Bueno, avancemos. Bueno, lo que dijimos recién, para poder entregar el calor latente, la sustancia debe estar a una temperatura determinada. Si quiero fundir la sustancia, pasaje de sólido a líquido, necesito que la sustancia esté a la temperatura de fusión, que es lo que dijimos hoy, también llamada punto de fusión.
Y bueno, si lo quiero pasar de líquido a gaseoso, necesito estar a la temperatura de vaporización, también llamada punto de ebullición. A temperaturas menores que el punto de fusión, que son las temperaturas que están acá, la sustancia va a estar en estado sólido. Entre estas dos temperaturas, la sustancia va a estar en estado líquido, y para temperaturas superiores al punto de ebullición, la sustancia va a estar en estado gaseoso. Eso pasa para todas las sustancias, ¿sí? Bueno, en la actividad 14 se ponen en juego todos estos conceptos que estuvimos charlando, eh, y eh, con esto, digamos, terminaríamos el, el video, esta serie de videos. También les voy a enviar unos videos resolviendo unos ejercicios modelo para que ustedes tengan, para ver si pueden resolver estos. Si siguen, si no se entiende, me mandan por WhatsApp, ya saben, o cualquier otro medio, la duda, y veo si hago un videito o contesto directamente por el grupo de WhatsApp. Bueno, chicas y chicos, espero que les sea útil, que lo puedan utilizar para resolver las actividades, y que hayan descansado en las vacaciones y que se pongan las pilas, para poder transcurrir esta segunda etapa. eh, y bueno, les recuerdo que este es el segundo trimestre, es el más difícil, porque eh, acá se decide, digamos, prácticamente quién eh, va a llevarse la materia, quién no. Así que bueno, yo les recomiendo que vean los videitos, lean un poquito, no son muy complicadas las actividades. Con esta evaluación, con esta actividad evaluativa y más otra actividad que vamos a charlar en el grupo, creo que ya vamos a definir el trimestre. Así que bueno, nos estamos viendo en los próximos videos y en el grupo de WhatsApp. Nos vemos.